Qué pena. Mm, mm. Bueno, la idea de hoy principal es hacer un repaso. Antes de comenzar con el repaso, que me parece que es ideal en este momento, también por lo que alcancé a ver en la encuesta. Voy en este momento a revisar, como tenían tiempo hasta esta mañana a las 9, voy a revisar quiénes respondieron en los últimos. Yo ya miré los de anoche. Entonces, ayer era martes. Un segundito. Listo. Ok. Bueno, casi nadie contestó después de que yo... em, después de personales, entonces no lo pongo acá. Yo las leí anoche. Ya estaba mirando las de esta mañana, pero solamente eh, no, en comentarios. Con respecto al análisis, la mayoría de los que contestaron, que fueron 45 personas, han asistido a las clases o han asistido y visto los videos o han asistido en parte, ¿sí? Hay algunas personas que no han asistido ni han visto los videos. Algunos han visto algunos videos, ¿sí? De los que contestaron la encuesta, dos me dicen que no han asistido ni visto los videos. Em, Tres me dicen que han visto algunos videos pero no ha asistido. Eh, Ocho me dice que ha visto los videos o ha asistido a algunas de las clases. Tres personas me dicen que no han asistido, pero que han visto los videos de todas las clases. 14 personas me dicen que han asistido a parte de las clases y han visto los videos de las clases. Y he asistido a todas las 5 clases, 15 personas. Esto de los 45, recuerden que somos más o menos 68, 69, debemos estar en este momento. Entonces, supongo que, bueno, algunas de las personas que no han asistido, que son varios, no contestaron la encuesta, pero pues igual me da una idea de más o menos cómo están con respecto a el porcentaje de aprendizaje, pues los que más han asistido, pues tienen un porcentaje un poco más alto. Em, el valor que más colocaron fue entre 70 y 79%, pero está totalmente distribuido. Hay personas que me dicen que no, pues nada, pues tal vez de los que no han asistido, otros muy poquito, y va subiendo. Es una medio gaussiana sesgada hacia eso. Algunos me dicen que lo están, que sienten que lo están entendiendo todo, entre 90 y 100, 80, 89, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, eso me da una idea de la distribución de los comentarios que yo vi. Pues hay muchas situaciones complicadas, difíciles para muchos de sus compañeros. Algunos están bien y bueno, están principalmente los que más asisten, como esta encuesta no era anónima, como se dieron cuenta, están más de acuerdo en retomar 2 clases, ¿sí? Pero no es un consenso. Varias personas me colocaron y es de los que yo he visto que más asisten, me dicen que ya pues sería momento de retomar las 2 clases. Otros me dicen que así estamos bien. Otros me comentan situaciones bastante difíciles. Entonces, como yo les decía, la clase pasada y más o menos en el correo, yo de momento no esperaría cambiar la metodología, puesto que igual vamos a perder unas clases. El día lunes 28 no va a haber clase, que esa sería la clase con el grupo 6. Digamos, este viernes empezaríamos momento lineal, ¿sí? Y el lunes la repetiría. El problema es que el 28 yo no puedo porque como les había dicho, había tenido un accidente y me van a quitar los puntos. Y pues tengo la cita exactamente para las 9 de la mañana. Y me dijeron que pues tenía que disponer de bastante tiempo porque podía que se demorara en atenderme, entonces no puedo asegurar que volvería a las 10, etcétera. Entonces esa clase se perdería. Y en la siguiente semana también se perdería la clase del 7. Es una actividad que tenía programada hace tiempos y que no la puedo modificar. Entonces, de momento no nos afectaría. Si volviéramos a 2 clases semanales, igual sería exactamente igual, porque perderíamos igual una por semana, la del 28 y la del 7, debido pues a compromisos de mi parte que no puedo eludir.
De ahí en adelante sí podemos reconsiderar volver, pero entonces para los que pues están proponiendo las dos clases, les insisto, daría lo mismo porque yo pierdo, la próxima semana perdemos un día y la siguiente semana perdemos otro día, entonces da lo mismo, exactamente. Podría haber cambios en el 14 de julio, en la semana, bueno, del 12, que es lunes 12, 14. Ahí, bueno, ya podríamos considerar otra situación, pero yo lo que esperaría es, esperemos cómo avanza el paro, cómo avanzan las discusiones de sede y allá más adelante tomamos una decisión. De momento, insisto, daría exactamente igual, porque perderíamos una clase la próxima semana y así, y la siguiente. Entonces no habría cambios, de hecho, ¿sí? Por situaciones que ya, bueno, que ya es de mi parte. Y ya más adelante sí miraremos entonces qué se va a hacer. Ayer hubo una reunión de profesores, como casi todos los martes. Andrea, sí, no, lo que voy a hacer precisamente si se pierde una clase es que el 28, o sea, el 25 empieza un momento, o sea, este viernes, en 2 días. El 28 repetiría la misma clase de impulso un momento, pero entonces la repito el 30, como si el 28 fuera festivo. No es festivo, pero lo tomo como si fuera festivo, entonces cuando es festivo estoy haciendo la clase el 30. El 2 sigo con la parte de momento, el 5 la repito, el 7 no nos vemos, el 9 sigo con la parte de momento y así sucesivamente. Pero entonces siempre hay dos clases de tema para que las personas puedan escoger ir el viernes, en este caso, y el próximo miércoles. Y después, sí, bueno, viernes y lunes, ¿sí? Pero en este caso es viernes y el próximo miércoles. El lunes tómenlo como si fuera festivo. Entonces hacemos la clase el miércoles. Yo igual les envío un correo recordándoles que no puedo estar el 28 por la cita médica. Eh, ¿Es claro, Catherine? Listo. Bien. Ayer en la reunión de profesores, pues nada, la situación es un poco dividida. Em, ok, si actualizan a María Paula. Listo. La situación es un poco dividida en las diferentes facultades. Algunas clases se retomaron, sí, sí, llegaron a acuerdos con los chicos, otras no. La facultad de ingeniería está dividida, ¿sí? En ingeniería están casi que mitad y mitad, ¿sí? Pues de lo que vimos en la reunión de profesores. Las clases de la reunión que estoy son de docentes ocasionales, auxiliares, becarios, etcétera. Entonces, no le creas, Andrés. Mm, em, Me hicieron reír, me desconcentré. Ok. Eh, entonces, hay algunos cursos, principalmente de los becarios, etcétera, que tienen poca asistencia. Ellos estaban hablando de que no han podido, o sea, el que más tiene 25, 30% de asistencia. En los docentes ocasionales la asistencia estaba más alta y hemos llegado a consensos como en este grupo, ¿sí? Pero en otras, por ejemplo, yo tengo un grupo de salud y yo no he podido hacer ninguna clase desde que comenzó el paro y ellos insisten en continuar en paro y insisten en que si el semestre tiene que ser cancelado, pues que sea cancelado, lo que es un escenario poco realista. La universidad va a evitar eso a toda costa y pues eso es, no es realizable. Entonces, la parte de salud está en un poco más extremista. Ellos hablan de cancelación, no de suspensión. Lo de la suspensión fue una cosa de la sede de Medellín, que suspenden un conjunto de cosas. No es que esté cancelado, solamente que como si los hubieran mandado a vacaciones y luego miran a ver qué van a hacer. En principio, todas las clases como esta que estamos avanzando, etcétera, pues la idea es que van a terminar satisfactoriamente, que van a terminar satisfactoriamente. El problema es qué vamos a hacer con las clases en las que no se ha avanzado y no se puede avanzar y insisten en no avanzar. Ese es un dilema que tiene en ese momento la universidad, porque yo diría que clases como esta las vamos a terminar. Ya hemos avanzado, nos queda no tanto tema, como les había dicho. Esas 5 clases que hemos hecho han sido provechosas. Entonces, por eso no se preocupen. Esta clase, pues vamos ahí, vamos despacio, pero vamos bien. El problema es las clases
que no se está avanzando. Entonces, para las clases que no se está avanzando, entonces la universidad más adelante o considera modificar el calendario o dependiendo qué tantas son, considerará cancelarlas si no se llegan finalmente a acuerdos. Cancelarlas significa que se cancela el grupo y pues es como si no lo hubieran visto. Ni pasaron ni perdieron. Es como si no le hubieran escrito este semestre, lo que esperamos que no suceda. El escenario de cancelar un semestre es muy, muy, muy difícil, ¿sí? Toca ver cómo evoluciona la situación, la universidad pues no tiene claro, están haciendo encuestas con los profes, qué tanto porcentaje están asistiendo, etcétera, 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 etcétera. Sobre la mesa está hacer una segunda modificación al calendario, pero pues se están esperando, no, pues no, en este momento no se puede tomar ninguna decisión. Lo que nos están es preguntando, bueno, ¿cuántos asisten, qué porcentaje avanzado, etcétera? Para a partir de los datos tomar una decisión. Por nosotros, insisto, vamos bien. La metodología que llevamos da igual si hubiéramos cambiado a dos, porque no puedo la próxima semana, en la siguiente, etcétera. Entonces, la idea es continuar. En particular, hoy quería hacer un repaso porque vi que algunas personas se sienten perdidas, etcétera, de los últimos temas, ¿sí? E inclusive un poco más, algunos están desconectados, entonces fueron muy honestos. Alguien me dijo, no, profe, la verdad fue que ahorita no estoy viendo las clases, ¿sí? No he visto casi nada y antes ya se me olvidaron cosas que de lo que habíamos visto antes. Y pues sí, es natural y el problema es eso, perder ritmo. Yo quería por eso avanzar lentamente y hacer al menos una clase para que no volvieran, no perdieran todo el ritmo. Me preocupa en particular ese curso que tengo que pues ellos seguramente ya se resetearon totalmente, ¿sí? Y no se acuerdan de las últimas clases que yo dicté. Entonces va a ser bien complicado el regreso, no solamente porque vamos a estar apretados de tiempo, sino que pues se les olvidó lo que habíamos visto, entonces va a ser mucho más difícil, ¿sí? Listo. Em, La parte evaluativa es, bueno, en algún momento pondré em, algún cuestionario, etcétera. Yo los tengo ahí ya más o menos todo montado. Sí, entonces no se preocupen por eso. Y haremos dos parciales. Eso sigue inamovible, ¿sí? Haremos cuestionarios y haremos dos parciales. No haré un parcial y el examen final, como está planteado en el cronograma, eso no va a cambiar. El siguiente parcial, definiremos en algún momento la fecha, es de fuerzas y energía, exactamente como está en el programa, y el examen final de la última parte. Eso no se modificará. En algún momento lo haremos, así nos toque hacerlos medio pegaditos, no pasa nada. Pues el modelo italiano, por ejemplo, yo tengo amigos que, bueno, hicieron maestría en Italia, o sí, y ellos me comentan que en el modelo italiano, un buen amigo me decía que uno ve la clase, es bien curioso, uno ve la clase, va, asiste a las materias, la clase no tiene nada de notas. Le ponen ejercicios, talleres, etcétera, pero no tienen notas, ¿sí? Luego de que terminó la clase, usted tiene un plazo para presentar un examen final, que tiene una parte escrita y una parte oral, ¿sí? Un solo examen final donde le evalúan todo, ¿sí? En algunas son más de un examen, ¿sí? Pero en las maestrías y eso es solamente un examen. Entonces él puede ver la clase en un cuatrimestre, en un trimestre, digamos, de febrero a mayo, una cosa así, y tiene hasta final de año, ¿sí? Él se puede tomar varios meses para repasar, estudiar, ta, ta, ta. Pero entonces ya, tiene un plazo límite y allá lo presenta y allá es a quemarropa, ¿sí? El examen oral dicen que es a quemarropa, que es el estudio, él hizo una maestría en, ¿cómo se llamaba? Era como en tecnología nuclear, una cosa así, para manejo de desechos nucleares y todo eso. Él coordina, trabaja ahora en Suiza, en la parte de coordinación de cómo es que se tienen que transportar los desechos nucleares, etcétera, ¿sí? Entonces decía, eso es a quemarropa, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, que dos parciales estuvieran cerca, no, pues no es lo usual, pero no pasa nada, no pasa nada y pues en otro lugar del mundo funciona así y ya. Intentaremos que pues tener los tiempos y acordar que espacios que les funcionen a ustedes. Permítanme que pronto me salte algo. Ta, ta, ta.
Sí, lo que repito para las personas que llegaron, el día 28 no hay clase. Yo repetiré esa clase el día 30, la que estaba programada para el próximo lunes, porque como les había dicho la vez pasada, me van a quitar unos puntos y no puedo asistir. Y el 7 de julio, que es un miércoles, tampoco habrá clase porque tenía una actividad programada que no puedo aplazar y no puedo modificar, entonces esa es prioridad. ¿Sí? Eso no nos afecta demasiado. ¿Listo? Por acá. Aquí no hay proyecto final, ¿no? Hay materias donde lo hacen, pero aquí no hay proyecto final. Yo soy poco propenso a en este tipo de materias a hacer proyecto final. Prefiero hacer ejercicios y ver más tema, etcétera, ¿sí? Em, y insisto, no, Andrés, no hay proyectos, exámenes. Ahí sí yo soy inamovible, ¿sí? Inamovible. Puede haber algunos bonos que, bueno, tal vez los que han tenido compañeros que han visto conmigo, yo a veces doy bonos. Entonces, bueno, los bonos quedan pendientes. Hasta el momento creo que acá no he dado bonos, pero sí, yo doy bonos. Para todos, no son bonos individuales. Es una cosa que a veces me escriben y es que para mí es o es para todos o no es para nadie. A veces alguien me escribe, profe, no, ¿será que puedo subir la nota del parcial con algo? O yo doy un bono para todos, o sea, una oportunidad para que todos suban la nota, o no se la doy a nadie, ¿sí? Así funciona siempre. Me parece que eso es. Había un profesor mío que decía, lo que es igual para todos no es injusto para nadie. No es necesariamente cierto, pero pues me quedó siempre esa frase. Lo que es igual para todos no es injusto para nadie, ¿sí? Hay situaciones en las que eso no pasaría, pero la idea es esa. Entonces, si a todos se les da alguna ayuda, pues es a todos. No es no, es que yo no. Pues a mí me parece fantástico que ustedes participen, que ustedes estén en las clases, etcétera, pero también desde el principio les di la oportunidad a las personas de, pues si no querían asistir, pues están en su libertad. Yo los motivo para que asistan, etcétera. Pero en mi propia experiencia, yo, como les dije, faltaba mucha clase. Tal vez en algún momento les comenté. Cuando estaba en la universidad había algunas clases a las que siempre iba. Entre ellas, por ejemplo, relatividad me parecía genial, pero había clases en las que faltaba muchísimo. Yo a veces duraba un mes sin ir a clase, ¿sí? Y yo estudiaba por mi cuenta y pues pues en física funciona que casi que son los parciales y listo, ¿sí? Yo estaba pendiente de entregar las cosas y ir al parcial y ya era suficiente. Estudiaba por mi cuenta porque me parecía mejor en algunas materias, no en todas. Bien, ¿algún otro comentario, preguntas? Y si no, creo que voy a comenzar el repaso. En este momento estamos 42, bueno, está bien. Bien, entonces, resumiendo, continuamos en la misma situación debido a que si cambiamos daría lo mismo porque perderíamos igual una clase por semana en la próxima en eso. En la semana del 5, es decir, bueno, el 7 no va a haber. En esa semana o en el lunes de la siguiente podremos discutir si hay algún cambio de volver. Esperemos cómo evoluciona el paro. Son 2 semanas que falta para eso. Entonces, 2 semanas largas. Entonces, en ese momento discutiremos si hay un cambio y regresamos totalmente a clases, ¿sí? O bueno, miramos cómo evolucione la sede. De momento no habría cambio, insisto. Entonces, para las personas que estaban motivadas por eso. Bien, ok. ¿Les parece entonces que haga un resumen de más o menos las ideas generales? No sé si prefieren un resumen de teoría o prefieren que yo haga ejercicios de este tema de energías, de trabajo, ¿sí? Pero desde el principio, o sea, todo, ¿sí? No sé qué prefieran ustedes. Profe, ¿se puede mixto? Ok, puede ser mixto, mitad y mitad, ok, ejercicio. Propuestas. Listo. Entonces voy a recapitular un poco las diapositivas y luego me pongo a hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces permítame un segundito.
Listo, listo. Yo les insisto nuevamente. Bueno, un recordatorio que la vez pasada me han dicho. Recuerden que pues habían llenado un Excel con los grupos para estudio. Habían algunos estudiantes que estaban, que tenían la disposición de ayudarlos. Entonces, las personas que tienen algunos problemas, no sé qué, inscríbanse en alguno de esos grupos, ¿sí? Contacten a las personas, ahí estaban los celulares, etcétera, que si les da una tutoría, que si les ayuda, etcétera. Y también recuerden que yo les envío un correo con un PDF y con un link en el que podían pedir tutorías, ¿sí? De diferentes materias, ¿sí? Entre ellas física, fundamentos de física, pero también estaban matemáticas. Tutorías que pues las dan los becarios, etcétera, personas que a veces tienen a cargo cursos, pero que las coordina, entre comillas, la Facultad de Ingeniería, pero las dictan pues profesores ahí del departamento, ¿sí? También utilicen eso para las personas que me dicen, no, estoy perdido, etcétera. Sí, pues saquen una tutoría también, esa es una buena idea. Hablen a sus compañeros, revisen las grabaciones. En internet también están diferentes materiales, ¿sí? Yo les había recomendado el de Khan Academic también. Vuelvo y copio el link, está como por acá. Entonces, aquí también pueden ver algunos videos cortos de algunos temas, podría ser también ilustrativo y en internet, bueno, también pueden encontrar. Bien, entonces, insisto, revisen ese Excel y bueno, inscríbanse en los grupos si no se han inscrito, o contacten a las personas, no dejen que pase el tiempo, ¿sí? Ahora que ellos tienen tiempo. Bueno, si me mandas el tema, yo busco de pronto otra fuente para enviártelo, María Paula. ¿Listo? Y bueno, y lo de las tutorías. Ok, entonces en estas últimas 5 clases estábamos viendo trabajo y energía. Entonces, la idea, la definición, digamos que de trabajo, eh, cuando la fuerza es constante, nuestra definición de trabajo es que el trabajo lo definimos, es una definición, ¿sí? Es el producto de la fuerza con el desplazamiento, delta R es el desplazamiento, este es el producto punto. Esa es nuestra definición, ¿sí? Y me va a capturar la idea de que como que yo hago un esfuerzo, ¿sí? Y gasto como una energía, o sea, si voy a subir una montaña, tengo un gasto energético, ¿sí? Entonces me va a capturar esa idea, me va a capturar esa idea, pero es una definición matemática, yo tengo que definir en qué términos estoy hablando. Entonces esa es mi definición de trabajo, de las propiedades del producto punto, qué pena, es la magnitud de la fuerza por la magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Si los dos son paralelos, pues me va a dar positivo. Si son antiparalelos, me da negativo, ¿sí? Entonces depende del ángulo en sí. Si son perpendiculares, el desplazamiento con la fuerza, pues es cero. Las unidades de trabajo, como ya hemos visto, es newtons por metro, que defino y digo que es un joule, para no tener que escribir siempre newton, metro, sino joule. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está la situación. En este caso me da positivo porque son paralelos. En este lado el ángulo es 180, entonces negativo, ¿sí? Y aquí es 90, entonces me da 0. Esos son los 3 casos más comunes. Depende del ángulo, entonces dependería del coseno en general para escribir el trabajo. Lo importante siempre es saber cuál es la fuerza y cuál es mi desplazamiento, ¿sí? Sabiendo cuál es mi vector fuerza y sabiendo cuál es mi vector desplazamiento, pues puedo calcular el trabajo si la fuerza es constante, si la fuerza es constante, ¿sí? Habíamos realizado pues algunos ejemplos, en particular, por ejemplo, en este que era un tractor que movía una carga, ¿sí? Hacía el diagrama de fuerzas, es en la normal, la fuerza de fricción que se opone al movimiento, la tensión aquí y el peso, que son las 4 fuerzas que están ahí, las 4 flechitas que están ahí. Entonces me pedían calcular el trabajo realizado por cada fuerza y el trabajo total, ¿sí? Yo puedo calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, el trabajo hecho por la tensión, fuerza, distancia y ángulo, en este caso coseno del ángulo. El trabajo hecho por la fuerza de fricción, distancia y coseno del ángulo, que me da -1, y las que son perpendiculares me dan 0. Yo puedo calcular para las 4 fuerzas los 4 trabajos que se hacen,
Para las 4 fuerzas yo podría calcular cada uno de los trabajos con mi definición de trabajo. Fuerza, producto, punto, desplazamiento. Fuerza, producto, punto, desplazamiento. Si yo quiero calcular el trabajo total, es la suma de ellos. Esta es una cantidad escalar, entonces yo digo, bueno, este es el trabajo hecho por cada fuerza. Yo puedo calcular la suma de eso y me da el trabajo total. La suma de los trabajos individuales es el trabajo total. El trabajo se suma, ¿sí? Sobre un cuerpo, o sea, yo estoy haciendo el trabajo sobre un cuerpo, entonces el trabajo total, ¿sí? O sobre un sistema, si yo considero un sistema, el trabajo total sobre un sistema es el trabajo hecho por las fuerzas individuales. Esa es una forma de calcularlo. Otra forma de calcularlo es considerar la fuerza resultante en X, calcula el trabajo, fuerza resultante en Y, me daría 0. Entonces, esa no me va a contribuir. Aquí, como el desplazamiento era en X en ese ejercicio, el tractor se movía en la dirección X. Entonces, consideraba la fuerza resultante en X y con esa calculaba el mismo trabajo. Entonces, podría calcular las dos componentes. Igual una me daría 0, pero calculo la resultante por el desplazamiento y también me funciona. Yo puedo sumar todas las fuerzas, multiplicar por el desplazamiento y me va a dar el trabajo total. Bien, si alguien tiene una pregunta, bueno, aquí es una recapitulación así de cómo funciona. ¿Listo? Habíamos entonces, en un caso particular, luego lo hicimos en general, mostrado que cuando una partícula, si yo hago fuerza, la lógica es la siguiente, yo hago fuerza sobre una caja. Si hago fuerza sobre una caja y tengo solamente una fuerza neta en la dirección X, tengo una aceleración. Si tengo una aceleración, la rapidez que es inicial va a ser diferente a la rapidez final, porque hay una aceleración. Entonces va a haber un cambio en la velocidad. Haciendo algo de operaciones algebraicas, ¿sí? De mis ecuaciones de cinemática, la fuerza es constante, la aceleración es constante. Puedo calcular la velocidad final en función de la velocidad inicial. Hago un poquito de álgebra, lo relaciono con el desplazamiento y llegaba a esta expresión. Esa expresión la puedo relacionar con unas cantidades y es que esa expresión que me está diciendo que la fuerza por el desplazamiento, en este caso, ese es el trabajo, es igual a la diferencia de estos dos, que es lo que yo llamo energía cinética. Este es el teorema más importante. Todo lo que hicimos de ahí en adelante se basa en esto. Es que este era un caso particular, pero vale en general, y es que el trabajo total sobre un sistema, trabajo total, es igual a la diferencia entre las energías cinéticas. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Ese es mi teorema más importante, teorema de trabajo-energía. Todo lo demás que hicimos fue reescribir ese teorema de diferentes formas, ¿sí? Y mostrar, bueno, que también valía en general, no en un caso particular de que la fuerza es constante, sino en un caso mucho más amplio. De hecho, en el caso más general posible, eso siempre funciona, siempre funciona. No importa que la fuerza cambie con el tiempo, que cambie con la posición, que esté en una coordenada curvilínea, no importa, eso vale, eso siempre vale, ¿sí? Yo podría utilizar todas las herramientas de cálculo vectorial y mostrar que eso siempre vale. Bien, bueno, teníamos la idea de energía cinética. Cuando el trabajo es positivo, yo estoy transfiriendo energía al sistema. Cuando el trabajo es negativo, yo estoy extrayendo energía del sistema. Positivo, dándole energía, negativo, extrayendo energía. El sistema está perdiendo energía. ¿Sí? Cuando el trabajo es cero, pues ni le extraigo ni le quito. Entonces, la energía cinética se va a mantener, o las energías. Bien. Bueno, cuando la fuerza es variable, cuando la fuerza es variable, habíamos mostrado que uno podría entonces aproximarla como con rectangulitos, hacer ahí un análisis, el mismo análisis que se hace en integral, pues para encontrar el área bajo la curva y darnos cuenta que es la integral. Entonces el trabajo, bueno, esta no, el trabajo cuando la fuerza es variable es la integral desde el punto inicial hasta el punto final por la componente de la fuerza, en este caso en la dirección X. Estoy considerando aquí que solamente la fuerza es en la dirección X. Entonces cuando la fuerza no es constante, tendrían que hacer esta integral. En el caso del resorte, por ejemplo, yo tengo que la fuerza es menos K por X. Entonces, el trabajo hecho por un resorte, por el resorte, no por la fuerza externa, ¿sí? Es la integral desde una posición inicial hasta una posición final de menos K por X. De X. Menos K es una constante, no me afecta, la saco de la integral. La integral de X es X cuadrado sobre 2 entre los límites
integro pues solamente x. Y me da, entonces, que es menos k, x 2 al cuadrado, menos por menos me da más, x1 al cuadrado sobre 2, que es lo mismo que k medios x1 al cuadrado de x2 menos k un medio de, bueno, k medios de x2 al cuadrado. ¿Qué me está diciendo eso? Que es inicial menos final. Inicial menos final. Esto es justamente menos delta U elástico, donde el U elástico es un medio de K x al cuadrado, x al cuadrado, ¿sí? Entonces, como la fuerza del resorte no es constante, depende de qué tanto lo estiro. Entre más lo estiro, el resorte hace más fuerza, depende de la posición. Yo necesito hacer la integral, calculo el trabajo, a partir del trabajo me doy cuenta que solamente depende de los puntos iniciales y finales, lo que quiere decir que la fuerza es conservativa y que yo puedo definir una energía potencial. Defino la energía potencial como un medio de kx cuadrado, esa es la energía potencial de resorte, y me doy cuenta que el trabajo es menos delta U, donde delta U elástico, energía potencial elástica, es final menos inicial, ¿sí? Final menos inicial. Si lo considero así, pues solamente es inicial menos final, pero aquí este menos me está diciendo que puede ser menos U final menos inicial. Entonces esta es la elástica que va a funcionar como una energía potencial, y ahorita lo retomo. Bien. Eh, Muchas veces no les pido calcular la integral, sino pues interpretar que el trabajo es el área bajo la curva, como lo hemos hecho en otras situaciones. Entonces, decir, bueno, yo no necesito sacar las ecuaciones de esas líneas. Digo, bueno, el trabajo de 0 a 5, pues es esta área. El trabajo de 2 a 10, pues es esta área. La de este pedazo más la de este pedazo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con una gráfica, si yo les pongo una gráfica en un taller, en un cuestionario, en un parcial, no es que tienen que sacar las líneas y cuál es la ecuación, no, pues es contar cuadritos, básicamente, sacar el área de triángulos y rectángulos que en este momento ustedes deberían poderlo hacer sin ningún problema. Entonces, interpretar eso. Si yo tengo esta gráfica de fuerza versus desplazamiento, el trabajo es solamente el área bajo la curva. Habían algunos ejercicios ahí. Les recuerdo que hay unos ejercicios propuestos en Moodle de la parte de energía. Había puesto esta diapositiva para los que, digamos, nunca vieron en esa clase. Esto solamente era para mencionar lo que esto es una integral de línea. Cuando la trayectoria es curva y la fuerza no es constante, es una integral de línea. Por ahí en los ejercicios hay alguno, pero yo no preguntaré esto nunca en un parcial porque va más allá de los objetivos del curso y de sus conocimientos de cálculo vectorial, entonces se podrían complicar. Entonces, solamente es para si alguien está viendo cálculo vectorial, si alguien quiere hacer un ejercicio de esos, se lo encuentra más adelante en su vida, en estática, por ejemplo. Si se lo encuentran en estática, van a necesitar este tipo de cosas. Pero pues se profundiza más en un curso de cálculo vectorial de este tipo de cosas que se llaman integrales de línea. Integral de línea. ¿Listo? Em, Ejercicios propuestos, sí, en Moodle, que está organizadito. Yo soy desordenado, pero ese Moodle está organizado. Está la parte de trabajo-energía, el tema, no sé, después de dinámica, leyes de Newton. Está la lectura del Serway, que espero que le hayan echado una ojeada. Esa es la versión resumida de lo que hemos visto, de la edición de fundamentos de física. Les recomiendo mucho esa lectura. Y están los ejercicios propuestos. Yo los puse hace más de una semana y les había comentado en las dos clases que tuvimos. Ahí dice ejercicios propuestos, trabajo y energía. Ya ahorita, si quieren, les echamos una miradita así por encima y de ahí sacamos algunos para resolver. ¿Listo? También están las lecturas recomendadas de colisiones y dinámica rotacional. Leer el libro es una gran forma de aprender, ¿sí? ¿Listo? También acostúmbrense a eso, no solamente su generación, con todo respeto, está más acostumbrada a que tengo un tema y busco un video en internet, ¿sí? Tal problema, busco un video en internet, ¿sí? En mi generación, mucho tiempo no hubo internet, ¿sí? Cuando llegó el internet, que no estaba en las casas, uno tenía que ir, por ejemplo, a la hemeroteca, tenía que esperar más o menos 2 horas para que lo sentaran en un computador, ¿sí?
y el computador se demoraba cargando una página, que habían pocas cosas disponibles en Internet, se demoraba en español en particular, se demoraba 5 o 10 minutos cargando una página, ¿sí? Y uno pensaba, uy, esto es súper rápido. Sí. Entonces, bueno, era supremamente video, YouTube no existía, etcétera. Entonces, pues nosotros leíamos de libros, ¿sí? Les parece tal vez muy extraño, pero pues sacábamos el libro de la biblioteca, eran pedidos, eso, cuando iba a parciales, uno salía corriendo a la biblioteca a sacar el libro, porque pues si no, se quedaba sin libro para estudiar, había un conjunto de libros limitados, ¿sí? Le tocaba, digamos, sacar, no, se acabaron los Airway, sí, no, por allá le tocó el Tipler o alguna otra, sí, que eran más difíciles de leer, etcétera. Bueno, yo no estudiaba esos libros, pero esa era la idea, ¿sí? ¿Listo? Nosotros vimos, yo vi mecánica, vi fundamentos de física que se ve en primer semestre con el libro de Hewitt, que yo les dejo algunas lecturas, que es física conceptual. Y en el segundo semestre vimos el Klebner, tal vez está en la bibliografía, es el Klebner-Kollenkopf An Introduction to Mechanics. La segunda edición es más didáctica. La primera edición, que fue con la que yo vi, que está, bueno, las dos están en inglés, es un libro difícil, bien difícil de leer. La segunda edición ya es más didáctica, pero igual es un libro avanzado que es muchas matemáticas, mucho más formal, ¿sí? Y ejercicios tramposos. Entonces, bueno, habíamos visto que el teorema del trabajo de energía para una fuerza que no es constante, con a partir de algunas manipulaciones matemáticas válidas, ¿sí? Que no vienen mucho al caso, encontrábamos que el trabajo total era la diferencia de energías cinéticas, es decir, que aunque la fuerza no fuera constante, también vale esto, ¿sí? Aquí estoy sobre una línea. Esto se puede probar con una integral de línea. Si yo hiciera la integral de línea, punto dl, en una trayectoria curva, entre un punto P2, bueno, P1 y P2, o sea, imagínense, voy por una trayectoria curva cualquiera, con una fuerza que no es constante, ¿sí? Igual puedo probar que, se puede probar matemáticamente, que esto es energía cinética final menos energía cinética inicial. Eso vale, eso siempre vale. Esta demostración es en una línea recta con una fuerza no constante, pero uno lo puede hacer en general, la forma más general posible, y eso vale, por eso insisto en que este teorema es el más importante y más general. Listo, habíamos hecho algunos ejercicios y habíamos introducido de que uno podría, entonces, bueno, si pues la fuerza gravitacional es una fuerza, pues puedo calcular el trabajo hecho por ella. El trabajo hecho por ella me doy cuenta de que es posición mg, posición inicial, menos mg, posición final. Entonces defino una energía potencial y en vez de pensar en términos de trabajo, que a veces les preguntan, pero que en vez de pensar en términos de trabajo, yo pienso en términos de energía y digo, el trabajo hecho por la fuerza gravitacional sobre un objeto, así esté subiendo, así esté bajando, es energía potencial inicial menos energía potencial final, donde la energía potencial es mgh o mgy, que se puede escribir como menos, aquí estoy factorizando un menos, uf menos ui, por eso es que yo digo menos delta u. Eh, entonces yo factorizo un menos, lo escribo así, el delta U es final menos inicial. Entonces uno dice, el trabajo hecho por la fuerza gravitacional es menos el cambio en la energía cinética. Miro cuál es el cambio en la energía potencial, qué pena. Miro cuál es el cambio en la energía potencial, le pongo un menos y ya tengo el trabajo hecho por la fuerza gravitacional. ¿Listo? Y pienso en términos de energía. En mi ecuación digo, bueno, ya no escribo trabajo igual a cambio de energía cinética, sino menos delta U igual a cambio de energía cinética. ¿Sí? Lo voy a escribir acá. En vez de escribir trabajo hecho por la fuerza, digamos que solamente estuviera la fuerza gravitacional igual al cambio de energía cinética, lo que escribo es menos delta U igual a cambio de energía cinética. Sorry. K. Este es K. K. Entonces, esto lo puedo escribir como menos U final más U inicial si rompiera el paréntesis y esto es K final menos K inicial. Reordeno, paso este acá y paso este acá, y me queda que K inicial pasa a sumar más U inicial es igual a K final más U final. ¿Qué quiere decir? Que
de mi teorema de trabajo y energía, reescribiéndolo como una energía potencial del trabajo, puedo llegar a mi conservación de la energía. Entonces, el fundamental es el teorema de trabajo y energía. De ahí deduje que, por lo menos para la gravedad, la energía se conserva. Potencial se transforma en cinética y viceversa, ¿sí? Entonces, fíjense de lo que partí, teorema de trabajo de energía y llego a la conservación de la energía y así es que la trabajamos y es más sencillo. Miro las energías iniciales, son iguales a las energías finales y despejo y ese análisis es más sencillo. En vez de estar pensando en la fuerza y cuánto trabajo hace, yo digo, pienso en términos de energías. Me olvido del concepto de fuerza y eso pasa en una física mucho más fundamental en el que yo no tengo formulaciones, no fundamental, sino pues más práctica y a nivel cuántico. A nivel cuántico uno no habla de fuerzas, uno habla de energías. ¿Sí? Ustedes ven que hay una relación estrecha entre esos dos, pero el concepto de fuerza se pierde allá un poco. Uno puede hablar de, digamos que pierde un poco de sentido y entonces uno habla es de energías. Y entonces, no, bueno, no pienso en la fuerza eléctrica, pienso en la energía potencial eléctrica. ¿Sí? No pienso en la velocidad de la partícula, sino en la energía cinética de la partícula. Y así sucesivamente. Entonces, eso ayuda y la física moderna se plantea en esos términos. Como han visto en los ejercicios, pensar en términos de energía es bien sencillo, ¿sí? Bien sencillo para muchos problemas. Uno saca cosas, problemas que parecen complicados, los saca muy rápidamente con términos de energía. ¿Listo? Bueno, les había dicho que no importa dónde yo ponga el eje de referencia, lo puedo poner acá o lo puedo poner en el piso o arriba. El delta U, que es lo único que me importa en mi ecuación, ¿sí? Es exactamente igual. Ustedes pueden medir desde donde quieran, pero el delta U no va a cambiar. La diferencia de energía no va a cambiar. Bueno, la conservación de la energía, que era lo que acabé de colocar. Energía potencial se transforma en cinética. Habíamos hecho algunos ejercicios. En algunos no era gran ganancia. Esto lo podía hacer por cinemática. Este ejercicio que estaba acá lo podía hacer por cinemática. Pero en otros sí ganaba. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, en el de la patineta, yo tengo una trayectoria curva. No es ni una parábola ni es un movimiento en una línea recta. Mis ecuaciones de cinemática no funcionarían. No funcionarían mis ecuaciones de cinemática, porque es una trayectoria en la que no es ni un movimiento parabólico ni un movimiento en una línea recta. ¿Sí? Entonces, estaría impedido para hacerlo de forma cinemática, sino tendría que construir unas ecuaciones en un movimiento, bueno, las que no les gustan a ustedes, en coordenadas polares, etcétera, etcétera, y eso se complica. Pero un análisis de energía, ¿sí? En este caso, la normal no está haciendo trabajo, la normal es perpendicular al desplazamiento, entonces, como la normal no está haciendo trabajo en este ejercicio, la normal es perpendicular al desplazamiento del muchacho, ¿sí? El peso es el único que está haciendo trabajo, entonces puedo utilizarlo en mi conservación de la energía, y por conservación de la energía, esto sale pues sale más o menos rápido, ¿sí? Y bien sencillo, pero fíjense, esto no funcionaría con cinemática porque no estoy en una línea recta, pero aquí sí funciona. Y digo, pues no, me importa 5 la forma de la trayectoria, si la normal no está haciendo trabajo, pues utilizo conservación de la energía y listo. Energía inicial, cinética más potencial, energía final, cinética más potencial, despejo y tengo cuál es la velocidad y listo. Solamente depende finalmente de la altura a la que se encontraba, si partía del reposo. ¿Preguntas hasta ahí, comentarios? No sé si estoy siendo claro, si esto ayuda o no. Profe, yo tenía una duda, pues cuando era lo de energía potencial gravitacional, el menos es porque, digamos, si la altura inicial es mayor y el objeto va cayendo, entonces sería, o sea, es que, o sea, mejor dicho, me perdí. Entonces Cuando indica es trabajo con recapitular. un menos, ¿sí? Cuando es trabajo con un menos. Sí, cuando la energía potencial gravitacional tiene un menos, o sea, ¿por qué era ese Listo. menos? Sí, sí, eso es lo que se me olvidó. Ok, listo. Lo que pasa es lo siguiente, es que sí, cuando la altura inicial es más grande, ¿sí? La fuerza va hacia abajo, el desplazamiento va hacia abajo, ¿sí? El trabajo es positivo. Cuando la altura inicial es más pequeña, la fuerza va hacia abajo, el desplazamiento va hacia arriba. El trabajo es negativo, ¿sí? Si yo lo calculo en general, llego a que es mmm, energía potencial inicial el trabajo, menos energía potencial final. Si este es mayor que este, esto es positivo.
Y si pasa lo contrario, que el Y2 sea mayor, pues el trabajo es negativo, ¿sí? Entonces, yo capturo ese hecho, bueno, en esa ecuación que está ahí escrita, y me queda U inicial menos U final, ¿sí? Pero por cuestiones de que el delta, por ejemplo, delta X es X final menos X inicial, ¿sí? Uno le gustaría escribir eso en función del delta, el cambio en el U. Entonces dice, pero es que U, delta U, es U final menos U inicial. Aquí está al revés, allá arriba está al revés. Entonces uno dice que esto es menos delta U. Es solamente porque uno quiere escribirlo en términos de delta. Uno encuentra que el trabajo es energía potencial inicial menos final. Pero si yo la quiero escribir en términos de delta U, tengo que poner un menos, porque estaría al contrario. Es solamente algo que nos ayuda a la hora después de interpretar las cosas en términos de cambios. ¿Más o menos? O sea que, digamos, cuando el objeto va cayendo, como que la gravedad le da energía al sistema, más o Claro, menos. convierte esa energía potencial en energía cinética cuando va cayendo. Por eso es Ah, ok. positiva. Y Ah, cuando ok. va subiendo le quita energía porque se va frenando, se va frenando, se va frenando. Ah, listo, profe, ya. Listo. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? ¿Está funcionando este resumen o no? Profe, No. yo... Profe, pero entonces, Dale, María Paula. no, dale. María Paula, empieza María Paula y seguimos con Julián. Vale, pues estaba revisando mis apuntes, entonces el trabajo básicamente, no, mentiras, no, me confundí. Es que decía que pues la energía potente, bueno, el trabajo de la fuerza gravitacional es menos delta de U, porque pues es U inicial menos U final. Sí, Y había visto el trabajo externo, pues, del resorte y daba al revés, daba mi final menos su inicial, pero me di cuenta que el trabajo del resorte sí es igual, o sea, sería menos sí, sí, delta. sí. Ahí es diferente. Estaba el trabajo externo, es otra cosa. El trabajo del Sí, sí. resorte sí es U final menos, inicial menos U final. ¿Sí? Bien. Julián. Sí, profe, mi duda es con respecto a ese comentario que hiciste de que como la fuerza normal en la curva no está haciendo trabajo, se puede usar la conservación. O sea, no entiendo por qué lo uno lleva lo otro. Ok, bien. Porque fíjese que en mi teorema de trabajo de energía, él me dice lo siguiente. Me dice, el trabajo total hecho sobre un sistema es el cambio de energía cinética, ¿cierto? Cinética final menos inicial. ¿Cuáles fuerzas están sobre en la persona? Sobre la persona está la normal, que va cambiando en magnitud, de hecho, porque sí, depende de la curva, y el peso. Bueno, pongamos peso mg. ¿Listo? Entonces, el trabajo total sería el trabajo hecho por la normal más el trabajo hecho por la fuerza gravitacional, que es el peso. ¿Sí? Yo sé que cuando el trabajo solamente es hecho por esto, pues tengo mi conservación de la energía, pero aquí tengo el trabajo hecho por la normal. Sin embargo, el trabajo hecho por la normal es cero porque el ángulo es 90. Quiere decir que esto es cero. Entonces se cumplen las condiciones que tenía anteriormente, que es si el trabajo solamente es hecho por la fuerza gravitacional, pues esto es menos delta U y me quedaría que es delta K y llego a la conservación de la energía. U inicial más K inicial igual a U final más K final, ¿sí? Entonces, ¿es por qué? Pues tengo un conjunto de trabajos ahí, solamente que, o sea, tengo varias fuerzas, pero solamente uno es diferente de cero, que es el gravitacional. Si solamente es el gravitacional, puedo utilizar la conservación de la energía. Si la normal hiciera trabajo, yo tengo que considerarla ahí y tengo que escribir algo ahí, no sé, lo que valga, 10 joules o etcétera, ¿sí? Como cuando es con la fricción. Si la fricción hace trabajo, yo tengo que poner algo ahí, ¿sí? Pero si no hace trabajo, yo lo considero como las energías, ¿sí? Lo que vimos también es que los trabajos que no es, por ejemplo, la fuerza gravitacional, por ejemplo, la fricción, es energía mecánica final menos inicial. Aquí está el U más el K, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, entre comillas, es pasar, cuando tengo más fuerzas, permítanme, me devuelvo por acá. Cuando yo tengo, digamos, otras fuerzas, llamémoslo otras, fuerza gravitacional y fuerza y del resorte, por ejemplo, es igual a cambio de energía cinética, ¿sí? Yo sé que vamos a pasar esto acá
y esto acá. Entonces, otras fuerzas, ¿sí? O sea, el trabajo hecho por otras fuerzas es delta K menos omega G, menos omega G, pero menos omega G es delta UG, ¿sí? Y menos omega S, que es la del resorte, es delta U del resorte. Es decir, el trabajo hecho por la fuerza gravitacional es menos el cambio de energía potencial gravitacional, el trabajo hecho por el resorte es menos el trabajo hecho por el tau. Entonces, cuando los paso a restar, es como si pasara reemplazando este a sumar delta. Bueno, voy a escribirlo todo para que no haya confusión, que es menos omega G menos omega S, pero esto es delta K menos omega G es delta UG. Lo escribo mal. Sorry. Es delta UG y menos omega S es delta U del resorte. Quiere decir que el trabajo hecho por otras fuerzas es igual a esos cambios. ¿Pero qué son esos cambios? Es final menos inicial de cinética, final menos inicial de potencial gravitacional, final menos inicial del resorte, ¿sí? Entonces lo puedo escribir como K final menos K inicial más U gravitacional final menos U gravitacional inicial más U del resorte final más menos U potencial del resorte, ¿sí? Agrupo todos los finales y me queda K final más U gravitacional final más U del resorte final menos, factorizo un menos, y cojo todos los iniciales. K inicial más, factorizo un menos, U gravitacional inicial más U del resorte inicial. ¿Qué me está diciendo esa última ecuación? Esa última está diciendo que el trabajo hecho por otras fuerzas es igual a la energía final menos la energía inicial. Entendía la energía como energía cinética más las energías potenciales. Entonces, fíjense que lo que yo hago es parto del teorema de trabajo-energía y estas dos que son tan familiares y que aparecen tantas veces, las paso al otro lado y en vez de escribir en función del trabajo, escribo en función del delta U, en función de las energías potenciales. Todo lo rearreglo, ¿sí? Lo reordeno y llego a que el trabajo, puedo ver el teorema de trabajo-energía. El trabajo hecho por otras fuerzas, que puede ser la normal, la fricción, una cuerda, lo que sea, es la diferencia entre las energías. Esto sería lo más general posible. Entre la diferencia entre las energías finales menos iniciales, donde esa energía que yo llamo mecánica total es la cinética más la potencial. ¿Mejor? Sí, profe, ya quedó claro, gracias. ¿Para todos es más claro de cuál es el truco que yo estoy haciendo ahí? Borré un paréntesis que no había, pero bueno. Miremos por acá. Listo. Bien. Ok. Entonces, bueno. Ese es el truco de energías. Yo pienso en términos de energías y cuando yo veo que algunas fuerzas no me hacen trabajo, desde el punto de vista energético, entonces no me va a importar. Si no hace trabajo, él no va a tener ningún cambio. La normal ahí no va a hacer ningún cambio porque no hace trabajo. Y si no hay ningún cambio, pues la energía se conserva. ¿Sí? Si yo tuviera fricción, ahí sí ya tengo problemas, ¿sí? Que era lo último que estábamos haciendo. Si tengo fricción, ahí ya tengo problemas. Tengo que considerar cuánto trabajo hace la fricción, ¿sí? Pero en este caso de acá, el trabajo hecho por la normal es cero, entonces no hay cambio energético, y si no hay cambio energético, pues la energía se conserva. Y yo hago un análisis de energía y llego pues a cuál es la velocidad final, independientemente de la trayectoria. Si es una patineta ahí en una curva, si es una montaña rusa, lo que quieran, da lo mismo porque no hay fricción, nadie más está haciendo trabajo, la normal no está haciendo trabajo, ¿sí? Entonces la energía se conserva. No importa la trayectoria, la energía se conserva porque no hay fuerzas que hagan trabajo. Y si no hacen trabajo, ni quitan ni dan energía. Entonces la energía se conserva. Y pues pasan los carruseles y todas las esquís. Y entonces tengo un montón de situaciones en las que todo se me vuelve más sencillo. Pues la energía se conserva y de ahí puedo despegar la velocidad final, que es lo que usualmente me interesaba. Cuando hay fricción, las cosas cambian. Bueno, hemos visto que
que aunque la velocidad final en este, por ejemplo, tengo las fotografías, se lanzan al tiempo, la blanca le empieza a ganar, ¿sí? Y llega primero. Aunque la velocidad final es la misma por conservación de la energía potencial inicial igual a energía cinética final, o sea, energías por conservación de la energía, la velocidad final, bueno, pongámosla aquí, final es raíz de 2GH en magnitud, ¿sí? Aunque como son de la misma altura, llegan a la misma velocidad final, el tiempo no es el mismo, el tiempo sí depende de la trayectoria. Pero si yo estoy interesado solamente en la velocidad, pues la velocidad es la misma porque la energía se conservó, si no hay fricción, ¿sí? El tiempo no, entonces hay una curva óptima que es el cicloide, que estaba ahí, que era la simulación, la curva roja. Hay una curva óptima. Calcular el tiempo, pues para calcular el tiempo sí necesito la trayectoria y ya se me complica la vida infinitamente. No, no infinitamente, pero si se me complica, no los voy a poner a calcular. A menos de que sea un plano inclinado, no los podría calcular el tiempo, ¿sí? En un cicloide calcular el tiempo, pues es algo que requiere bastante esfuerzo, ¿sí? Entonces, lo que me importa es la velocidad final. Bueno, no sé cuánto se demoró, pero yo sé que a qué velocidad llegó. María Paula, sí, en caída libre, si tengo fuerzas resistivas como la fricción del aire, estoy perdiendo energía. Si tengo una pelotica que está cayendo, está chocando con las moléculas de aire y las está calentando o les está transfiriendo las energías cinéticas. Entonces pierde energía, yo tendría que calcular cuánto se perdió, por eso es que la velocidad final de una gota de agua no es la misma que debería ser si estuviera en caída libre. Si una gota de agua cae desde una nube, la velocidad con la que le llegaría a mi piel es muy, muy, muy alta, ¿sí? Y podría hacerme daño. Un granizo me podría matar, ¿sí? Si no hay resistencia del aire, la velocidad final del granizo me podría matar. Es como si fuera casi una bala, me atraviesa. Sin embargo, gracias a que tenemos atmósfera, eso se va frenando, llega a una velocidad terminal, que es bastante baja y pues el granizo no me hace nada. Pero tengan en cuenta que si yo voy a un planeta donde no hay atmósfera, tengo que cuidarme bastante. De hecho, tengo que cuidarme de muchas cosas. Nuestro planeta tiene campo magnético. El campo magnético desvía partículas que vienen a alta energía y que podrían hacernos daño y desvía el viento solar. El sol expulsa radiación de diferentes cosas en partículas y nuestro campo magnético las desvía, ¿sí? Y evita que lleguen a nosotros. La luna no tiene campo magnético, entonces si hay una tormenta solar y usted está en la luna, se podría ver afectado. Usualmente no es tanto, pero podría haber alguna tormenta solar bastante grande y si usted no está protegido en un búnker, ¿sí? En alguna cosa, en una tormenta solar, ¿sí? Podría producirle cáncer. La radiación lo puede llevar a que tenga cáncer o a que muera, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de radiación. Entonces, tener atmósfera y campo magnético es una condición casi que necesaria para la vida. Un planeta que no tenga atmósfera y que no tenga campo magnético, difícilmente puede habitar vida. ¿Sí? Entonces, Marte creo que tiene campo magnético. El problema es que la atmósfera es muy, muy tenue. Creo que prácticamente no tiene atmósfera. Entonces hay que hacerle una atmósfera. Sí. Igual yo creo que no sé si Marte tiene nubes, no sé, no tengo ni idea. Bueno, podría romper o no el concreto. Listo, bueno. Bueno, este no, Habíamos hecho diferentes ejercicios con conservación de la energía. Uno de estos era este le había dedicado un buen tiempo, lo hice por energías, por fuerzas, qué pena, y relacioné las dos, energías, fuerzas y relacioné las dos. Hicimos cuando había fricción, entonces en este caso, yo tenía una energía cinética inicial, no tenía energía potencial, por ejemplo, tenía una caja, la caja la lanzo hacia arriba. La energía cinética inicial tengo. No tengo potencial porque estoy midiendo desde el piso, entonces esto es cero. ¿Sí? La caja se detiene en esta altura, entonces no tiene energía cinética final. No tiene, ¿sí? Cero también. ¿Tiene energía potencial? Sí, porque llegó a una altura. Entonces tiene energía potencial. La energía se conservó, no se conservó porque había fricción. La fricción no es despreciable. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo la cajita, la fuerza de fricción
se opone al movimiento. Tengo un desplazamiento del ángulo 180, entonces el trabajo hecho por la fuerza de fricción es menos por el 180, coseno de 180. La fuerza de fricción en magnitud por el desplazamiento en magnitud. Y así calculo cuánta energía perdí. Es decir, el trabajo hecho por la fuerza de fricción tiene que ser igual a la energía final menos la inicial. Solamente eso. Cuando tengo fuerzas que me quitan o me dan energía, pues yo calculo cuánto trabajo hicieron, o sea, cuánta energía me dieron o cuánta energía me quitaron. Y eso tiene que ser igual a la diferencia entre las energías. Así yo introduzco la fricción o cualquier otra fuerza. Podría ser que yo estoy jalando con una cuerda. Entonces, si fuera, por ejemplo, que no hay fricción, pero por ejemplo yo voy jalando con una cuerda, tensión, pues tengo que calcular cuál es el trabajo hecho por esa fuerza, llamémosla trabajo hecho por la tensión, que sería, si el desplazamiento es hacia allá, el ángulo es cero, entonces positivo, la magnitud de la tensión, la magnitud del desplazamiento y listo. Ese es el trabajo que le estoy dando al sistema. Si yo lo estoy jalando con una cuerda, le estoy dando energía y calculo el trabajo y eso tiene que ser igual a la diferencia de energías cinéticas. En este caso, este es positivo, le estoy dando energía al sistema. En el caso de la fricción, le estoy quitando energía, entonces es negativo. ¿Todo eso claro? Ah, sí, señor. Ok, bueno. Bien, voy a ir a los resorticos. Bueno, voy a pasar todo esto. Entonces, en el resorte, los resortes ideales tienen que la fuerza es igual a menos K por X. ¿Por qué es menos? Porque si él se expande a una distancia positiva, la fuerza es negativa. Y si se comprime a una distancia negativa, la fuerza es positiva. ¿Sí? Si yo lo estiro, él tiende a comprimirse, a regresar a la posición de equilibrio. Y si yo lo comprimo, tiende a estirarse. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza, esa es la ley de Hooke. Con esa ley de Hooke vimos que podíamos calcular el trabajo, que ya lo hice hace un momento. El trabajo hecho por la fuerza externa es menos el trabajo hecho por el resorte, porque la fuerza externa tiene el signo contrario a el resorte. ¿Sí? La fuerza externa sería la fuerza que yo hago para estirarlo. Lo que me interesa es esto, la energía potencial del resorte que había mencionado hace un momento, que es un medio de K por X cuadrado. Yo considero el problema como si fuera energía potencial. Entonces, si tengo un resorte, en vez de poner MGH, pues pongo un medio de K por X cuadrado, donde X es la distancia que yo lo comprimí o lo estiré. ¿Sí? No importa si lo comprimo o lo estiro, él acumula energía. La misma energía si yo lo comprimo 10 centímetros que si lo estiro 10 centímetros. Entonces, en vez de poner esto, pongo esto. O a veces tengo que poner los dos, como hicimos en algunos ejercicios. Entonces, la idea es que otra vez la energía se conserva, sin fricción, energías iniciales iguales a energías finales. Hicimos algún ejercicio, algunas aplicaciones. Bueno, aquí es mi posición de equilibrio, no voy a discutir esto. Hicimos este ejercicio en el que había que considerar entonces mi energía total es la cinética, mi energía total inicial es la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial más la energía del resorte inicial. En el caso inicial no estaba ni estirado ni comprimido, pero sería eso en general. Cinéticas más potenciales. Y las finales totales pues es lo mismo. Cinética final más potencial final más energía elástica final. Entonces, esto tiene que ser igual a esto si no hay fricción. La energía se tiene que conservar, entonces yo igualo esas ecuaciones y despejo las incógnitas que tenga las veces que quiera y bueno, como quiera hacerlo. Entonces, lo único que hago es que ahora tengo dos posibles energías potenciales. Esas son las dos que nosotros vamos a ver. En el curso de electromagnetismo van a ver la energía potencial eléctrica, ¿sí? Energía potencial eléctrica. Ahí uno puede definir otros tipos de energía, pero estas son las que me ayudan y son las más usuales, ¿sí? Para algunas fuerzas no son conservativas, entonces yo no puedo definir energía. Entonces, si tengo la fuerza, voy y calculo el trabajo hecho por esa fuerza y ya. Y lo meto en mi ecuación vía trabajo. No pienso en términos de energía, sino vía trabajo. Eso siempre funciona. Bueno, hicimos un par de ejercicios. Ya con esto termino la parte de repaso y esto no lo alcanzamos a ver con el grupo del lunes, lo vimos con el grupo del viernes, es el concepto de potencia, ¿sí? Es bien sencillo, es una cosa bien sencilla. La idea es, en potencia, es, bueno, usted puede hacer un trabajo, yo puedo cargar un bulto, ¿sí? Pero la pregunta no es si yo puedo cargar el bulto, ¿sí? Sino qué tan rápido lo puedo hacer. Entonces, defino la potencia
promedio como el trabajo hecho, ¿sí? En un intervalo de tiempo dividido el intervalo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que quiero subir una caja. El gasto energético para subir la caja lo calculo y digo que son 100 joules, la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Me demoro 5 segundos. Entonces, el trabajo que yo hice para subir la caja, el tiempo que me demoré en subir, 100 joules sobre 5 segundos. Eso me da 20. Las unidades joules sobre segundo, aquí está, joules sobre segundo, es el vatio, el watt, ¿sí? Vatios. Entonces tengo 20 vatios, 20 watts. Entonces mi potencia son 20 watts. Sin embargo, alguien me dice, no, yo lo hago mucho más rápido. Hago los mismos 100 joules, subo la caja, una distancia, pero me demoro solamente un segundo. Entonces esa persona tiene una potencia de 100 watts, ¿sí? 100 vatios. Entonces potencia es trabajo por unidad de tiempo. Trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué tan rápido yo puedo hacer trabajo? Si la potencia es positiva, quiere decir que yo estoy transfiriendo energía al sistema, ¿sí? Si la potencia es negativa, estoy quitando la energía al sistema a un ritmo, ¿sí? Es el ritmo en el que le doy energía o el ritmo al que le quito energía, ¿sí? El ritmo en el que está disipando energía, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la potencia promedio, pues como lo hemos visto en velocidad promedio, es delta X sobre delta T. Aquí es delta trabajo sobre delta tiempo, ¿sí? En el límite, cuando tenía la velocidad instantánea, pues es la derivada, que es el límite. Aquí pasa lo mismo, la potencia instantánea es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Si el trabajo dependiera del tiempo, eso no lo vamos a utilizar en un ejercicio, no. Siempre les pediré calcular la potencia promedio o alguna cosa de ese estilo, ¿sí? Pero igual, la potencia instantánea es la derivada. Si yo tengo cómo es el trabajo en función del tiempo, pues lo derivo y ya tengo la potencia instantánea. Si la fuerza es constante, yo sé que trabajo es fuerza producto punto desplazamiento. En este caso R es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, si la fuerza es constante, yo la puedo sacar de la derivada y me queda la derivada del desplazamiento, entonces me queda fuerza por velocidad. Quiere decir que la potencia para fuerzas constantes, solo para fuerzas constantes, es fuerza producto punto velocidad. Es otra forma de calcular el trabajo, de la potencia, qué pena, es equivalente. Yo en vez de calcular el trabajo y dividirlo por la unidad de tiempo, yo puedo coger la fuerza y multiplicarla por la velocidad a la que va la partícula, si la fuerza es constante, y ya me da también la potencia, ¿sí? No lo voy a hacer aquí, me disculpo con el grupo 6, lo pueden mirar en dispositivo, hacer un ejercicio muy sencillo. Así rápidamente era que una maratonista subía a una altura. La energía que gasta para subir, pues es la energía potencial, suponiendo que no hay pérdidas por fricción, una suposición poco realista porque uno subiendo unas escaleras pierde mucho por fricción, ¿sí? Pero suponiendo que pierde una buena parte por fricción, pero suponiendo que realmente lo que más pierde es por energía potencial, el gasto energético que hace subir ese edificio, es masa por gravedad por altura. Ese es el trabajo que hizo la maratonista, despreciando la fricción. La potencia es el trabajo por el tiempo en el que se demoró subir. En el ejercicio decía que se demoraba subir 15 minutos. Esos son 900 segundos. Yo calculo la potencia y me da 241 watts. 241 watts. También lo podía hacer por la fuerza que está haciendo, que sería el peso. Con la altura y el tiempo puedo calcular la velocidad a la que va. Fuerza por velocidad, o sea, peso por velocidad, me da la misma cantidad. Los dos procedimientos son equivalentes, o trabajo sobre tiempo o fuerza por velocidad. Esa es la potencia, ¿sí? Había una conversión que es que caballos de potencia es igual a un caballo de potencia 746 watts. Aquí hay unas escalas de potencia, lo miran en la presentación. Las personas del lunes que no lo pude presentar, es diferente, es la de un reloj de pulsera, la de una planta nuclear, etcétera, la de un secador, la de una bombilla, diferentes órdenes de magnitudes como para tener una noción de más o menos cuánto es. Y, y ya, esto es muy parecido, bla, bla, bla. Esto sí lo hablé, que era esas aplicaciones y ahí quedamos. Bien, ese fue el resumen conceptual. Está en la grabación del viernes, sí, en los últimos, en el último pedacito antes de la aplicación. Preguntas, comentarios, chicos. No me van a abandonado tanto. Empezamos como 41, 42 y 38.
Preguntas, comentarios. ¿Fue claro? ¿Fue bien? ¿Sirvió? ¿No sirvió? A los que han fallado a clases, ¿les ayudó? Pues, profe, yo creo que sí sirve como para ver si uno si entendió o no entendió, entonces aprovechar para hacer preguntas en esa recapitulación. Me están contestando todos los que siempre vienen a clase. Miguel, Andrea, Nicolás, María Paula. Quiero a alguien que no haya asistido a todas las clases o, ¿sí? Alguien que me diga, venga, más o menos, muy rápido. Julián Esteban, ok, me dice que sí. ¿Alguien más se anima? Bueno, ok, listo, bien. Igual ahí está en la grabación también, porque le hice una repasada, es como la visión express, el resumen, ¿sí? De lo que hemos hecho y pues ayuda a afianzar un poco, espero. Lo que quiero entonces, si quieren vayan a Moodle, ahí hay unos ejercicios propuestos, si quieren, bueno, hago algunos de esos. Algunos selectos, algunos se los dejo a ustedes, ¿sí? Luego haré los de desafío y no es la idea, ¿sí? Pero haré algunos que considere más relevantes. Pero igual vayan al Moodle y miren lo de los ejercicios propuestos. Mientras abren el Moodle y descargan ese PDF de los ejercicios propuestos, y yo lo abro aquí, hay una cuestión y es que yo a veces siento que, por ejemplo, en las protestas, las personas que están más, digamos, comprometidas con la situación, a veces tienden a participar menos en otros espacios, ¿sí? Y eso me preocupa porque hay un fenómeno que tal vez, no sé si habré comentado acá, que lo que pasa... Ah, ok, Miguel. Voy a hacer solamente un par de ahí y luego escojo otros, ¿listo? Solamente escojo ahí un par al azar y ya. Igual hay varios. Cuando se lanzó Santos, el presidente, el expresidente Juan Manuel Santos, el candidato opositor que pues más tenía chance era Antanas Mocos. En ese momento se denominó la ola verde. Tenía un montón de apoyo en las personas jóvenes, etcétera, ¿sí? El problema fue que los jóvenes no salieron a votar. No salieron a votar. Y es un problema que nos perturba siempre, porque en esa época, pues yo salí a votar, yo ya era profe, salimos los compañeros a votar y Mocus perdió por mucho. Las encuestas decían que estaba por debajo, pero no estaba por debajo por tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que se lo robaron? ¿Será? ¿Sí? Entonces, cuando llegué a las universidades, les pregunté a los chicos, ellos me contestaron algo que me dejó impactado y fue, no, pues yo sabía que iba a perder, entonces por eso no fui a votar. Pues perdió porque no fueron a votar. No funciona al contrario, ¿sí? No es que como yo sabía que iba a perder, no fui. No, es que él perdió porque usted no fue a votar. Básicamente es eso. Funciona al contrario. Entonces, a veces no tienen que darse por vencidos, pues tienen que ir a votar. Lo más importante de ahora en adelante es ir a votar, ¿sí? Es ir a votar, ¿sí? Entonces, y no solamente para presidente, para alcaldes, para gobernadores, para la Cámara, el Senado, ¿sí? Así gane su candidato en la presidencia. Si no tiene un Senado que lo apoye, va a ser muy difícil que haga cambios, ¿sí? Ahí, como pasa, digamos, en Estados Unidos, que está esa división entre demócratas y republicanos. Los republicanos, principalmente, muchas veces dicen, bueno, cuando gana un candidato demócrata, nuestra función es oponernos a todas sus políticas para que fracasen y que en la próxima oportunidad gane el candidato republicano. Así lo han expresado varios senadores republicanos. Nuestra única función es oponernos, ¿sí? Entonces, pues si llega un candidato que no tiene un apoyo en el Senado, ¿sí? Que no puede conciliar, que no tiene mayorías porque ganaron fue los otros, pues tampoco va a servir. En las próximas elecciones se necesita que gane alguien mejor y que además que tenga apoyo, ¿sí? Y lo mismo en las alcaldías, etcétera. Entonces, no subestimen las cosas de participación. Si yo mando una encuesta, etcétera,
pues quiero escuchar su opinión y yo la valoro la opinión de todos, de los que están y de los que no están, y yo quería escuchar mucho de los que no están. Entonces no diga, no, pues yo para qué voy a escribir, no, es importante, en base en eso se toman las decisiones y lo mismo. Así su candidato tal vez no gane, ¿sí? Es importante que usted vote por él, que se vea que se apoya. Seguramente las cosas hubieran sido muy diferentes si Mocus hubiera perdido por poco contra Juan Manuel Santos, ¿sí? Pero pues perdió por mucho, eso fue como 60 y algo, 30 y pico, ¿sí? Lo destruyó en las elecciones, ¿sí? Entonces, pues no era un gran apoyo lo que había ahí. Bien, alguien levantó la mano. Miguel. Profe, pues disculpe, yo quería dar una opinión también de lo que hablamos la clase de la vez pasada, que hay que participar en las asambleas. Yo fui a unas, como unas dos, pero me parece que pues no son pues un mecanismo como que esté muy organizado, ¿no? Se ve como mucha falta de respeto, y otro problema que tienen es, digamos, hacer una encuesta y se ve que la mitad de las personas digamos, los que estamos acá, contestamos que sí queremos clase, y cuando hacen esa encuesta dicen la otra mitad que no quieren clase, pero esa otra mitad que no quiere volver a clase son los que quieren seguir en marchas, los que no saben, no responden, pero igual quieren seguir de vacaciones, que hay algunos, y pues sí, o sea, son como personas que también no participan de las asambleas, pero tampoco responden correos, pero tampoco quieren hacer clase. Entonces es como que está ganando una mayoría que no está haciendo nada. O sea, las personas que realmente quieren seguir en paro son muy poquitas y están afectando a los que sí queremos, que se nota que pues sí es una mayoría. Yo lo entiendo y varios de ustedes me expresaron cosas así también en los comentarios. Sin embargo, ahí voy a tomar una posición un poco más polémica, y es que es cierto que eso pasa, es cierto, yo mismo lo viví cuando era estudiante, etcétera, pero también de las personas que quieren seguir, hay algunos que dicen, no, creo que esto es lo mejor, yo lo he pensado bien y yo creo que lo mejor es continuar con las clases, podemos estar de acuerdo, podemos que no, etcétera. Pero también hay personas, y lo he visto, no quiero decir que en este grupo, en otros grupos, lo viví cuando era estudiante, que básicamente no le importaban las demás personas, que pensaban siempre en ellos mismos, ¿sí? Entonces, en ese grupo que votan por volver a clases, piense que también hay un conjunto de personas que solamente le importan a ellos mismos. Yo estoy bien, mis papás tienen dinero, yo tengo las 3 comidas diarias, puedo irme de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que no están comiendo una vez al día, ¿sí? Entonces, estamos no solamente en un paro, sino en una época de pandemia, ¿sí? En el que muchas personas la están pasando muy, muy, muy mal, ¿sí? Entonces, también es eso de que las personas a veces que están marchando, que están más comprometidas, el punto es que están llegando a un nivel de desespero total, ¿sí? Están las personas, dicen, yo no tengo empleo, no tengo comida, no tengo nada, ¿por qué voy a parar? ¿Sí? Lo estoy perdiendo todo, lo estoy perdiendo todo. Entonces es bien difícil pararse en esa situación de que, pues sí, la gente se queja de los bloqueos, pero pues es que yo no tengo nada, ¿sí? Si dejo de protestar, me voy a morir igual de hambre, entonces no tengo nada que perder. Y eso es lo que, por eso es ese estallido social, porque estamos llegando a una situación crítica para muchos, ¿sí? Yo puedo estar bien, yo estoy aquí, yo estoy trabajando, a mí me están pagando, estoy en mi casa, ¿sí? Pues no tengo problemas, ¿sí? Y me puedo desentender de la situación. Entonces, que el paro sea la mejor solución, puede que sí, puede que no. El punto es entender, y yo siempre los llamo a eso, a que sean empáticos con el resto. Yo estoy de acuerdo con ustedes, en los dos lados están, hay personas que se fueron de vacaciones. Ah, no, va a haber paro, eso se va a demorar, entonces aprovecharon, me voy de vacaciones, yo no quiero clase, y se fueron de vacaciones, ¿sí? Y así pasó. Y bueno, pues sí, hay personas que tomaron esa actitud. También personas que se quieren desconectar. Yo hubiera preferido tener un espacio para desconectarme. Yo al final del semestre, entre semestre y semestre, me tomo un tiempo para esto. Este semestre no va a ser posible, y cuando terminemos yo ya estaré empezando en la EAN y luego seguirá el siguiente semestre en la nacional. Entonces también va a ser difícil continuar en ese ritmo, pero pues nada, hay que hacerlo y pues hay que hacerlo. Eh,
Entonces, es empatía en general, ¿sí? Entiendan, no, yo sé que es difícil, que las discusiones son, ayer en la reunión de profesores se subieron un poco los ánimos, un poquito, ¿sí? Entonces unos dicen una cosa, otros, y es complicado conciliar. Pero en mi opinión es, intenten basarse siempre en los hechos, intenten ser empáticos, intenten entender por qué el otro piensa así, ¿sí? Y entonces conciliar. Yo intento acá llegar a consensos, un punto medio, ¿sí? Yo puedo decir, no, muchachos, ya, esto ya, en la universidad modificó el calendario, volvamos a clases. No me parece, ¿sí? Entonces es conciliar, ¿sí? Dígame, Miguel, dígame. Profe, pues es que yo, digamos, en esa asamblea escuché un comentario que me puso también a pensar y es, alguien mencionaba que él tenía un compañero en Ecuador y que le había dicho, pero es que ustedes los colombianos también son perezosos, porque nosotros en Ecuador estudiábamos el horario normal y en la noche o en la tarde salíamos y nos manifestábamos. En cambio, en Colombia ustedes manifiestan un día y paran toda la semana, o sea, es como que... Entonces... Yo lo entiendo, pero pues es debatible. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay estudiantes que están trabajando, que no pueden venir a clase porque debido a su situación económica trabajan todo el día y solamente pueden ver las grabaciones en la noche, ¿sí? Y eso, dicen, llega rendido y solamente podría ver las grabaciones en la noche. Entonces hay personas que, por ejemplo, dicen, no, pues que yo no solamente estudio, yo también trabajo. Entonces, si no hay un espacio y si no se paran las clases, no puedo ir a marchar porque tengo que sacar tiempo de algún lado para marchar y pues no puedo dejar el trabajo, etcétera, sí, porque si dejo el trabajo no como. Es complicado. Lo que yo insisto es que es complicado, Miguel, sí. Es bien complicado lo que pasa en algunas situaciones. Yo puedo decir, bueno, no, en mi opinión, en este momento, tal vez sería mejor suspender el paro, no porque no lo esté apoyando, sino por la situación de pandemia. La cifra de muertos ha aumentado demasiado. Por esa situación, yo en este momento haría una pausa. Yo, si estuviera a cargo, diría, no, vamos a hacer una pausa, vamos a acabar el semestre, esperar que el pico de la pandemia baje y si el gobierno en este tiempo de espera no se ha reunido con los líderes, no ha sacado algunas cosas, volver a parar. Yo hubiera tomado esa decisión. Parar el paro, retomar las actividades, terminar el semestre, y si en ese tiempo de 6 semanas el gobierno no retomar el paro, yo hubiera pensado así, precisamente porque en este momento son muchas personas, yo tengo muchos conocidos que en este momento están enfermos, gente que está muriendo, ¿sí? Ya cada vez se cierra el círculo de que está aumentando dramáticamente el número de casos y el número de contagios. Yo no acuso el paro de que los contagios sean debidos al paro. Yo creo que son debidos a que las personas no se cuidan. Yo salgo aquí en mi barrio y el fin de semana los bares son llenos, llenos, 30 personas en un espacio de 4 por 5 metros, todos sin tapabocas, gritando y tomando trago. Eso me parece increíble. O sea, es el descaro total. En los restaurantes, ya no hay una mesa sí, una mesa no, es todo lleno. Todos los restaurantes en mi barrio son llenos total a la hora del almuerzo. Entonces, pues no podemos acusar el paro si es que no se ponen tapabocas. Yo veo a la gente en la calle, especialmente los jóvenes, que ni siquiera cargan el tapabocas, ¿sí? Entonces, no todos, pero sí muchos. Y entonces, si uno como que medio los miró, es como ya formándole problema. Entonces, yo no creo que los contagios sean debidos en su mayoría al paro, pero sí es un momento, pensando en la crisis sanitaria, tal vez sería un momento para posponerlo, ¿sí? Para dar un tiempo y, bueno, también darle tiempo al gobierno de que, bueno, si va a hacer, si se va a comprometer, no hizo nada, no, los casos de asesinato, desapariciones no quedaron en nada, pues volver, ¿sí? Entonces es complicado, es una situación complicada. En este momento yo les insisto, sean buenas personas, apoyen a sus compañeros. Así no esté de acuerdo como él piensa, como él actúa, apóyenlos. Es un momento difícil. En este momento se necesita empatía, ¿sí? Y se necesita apoyarlos. Ok, yo no estoy de acuerdo con usted, pero no creo que usted sea una mala persona y quiero ayudarlo. Y ya, eso es creo que lo mejor que se puede hacer ahora. Y bien, qué pena que me desvíe, ¿sí? Sí, así muchas personas son de fiestas y terminan asesinando. Yo no lo voy a decir de otra forma y me mantengo, así esté grabado, etcétera.
Están las personas, uno se puede contagiar por cuestiones de, no, tenía un tapabocas, todos teníamos tapabocas, igual nos contagiamos, hay una probabilidad de que eso pase, eso es cierto, ¿sí? Así yo me cuidé mucho, hay una probabilidad de que me contagie, pero si la persona hizo todo lo posible, pues bien, no hay ninguna carga de conciencia. Pero hay muchas personas que se fueron de fiesta, llegaron, contagiaron a sus vecinos, a sus parientes. Yo no veo otra forma de verlo que contribuyeron a un asesinato. Para mí no hay otra forma de ver eso, ¿sí? Siempre hay una posibilidad de contagio, de no, venga, es que en un momento fui a estornudar, me bajé el tapabocas, me contagié, algo pasó, bueno, eso es un accidente, eso no. Pero si yo tomé las medidas, ¿sí? Pues no, ok, pues eso puede pasar, es solo una cuestión de probabilidad y pues es lamentable, pero si yo realmente soy de las personas que me voy de fiesta, que no uso tapabocas, que no sé qué, pues estoy contribuyendo. Eso debía estar, en mi opinión, hasta penalizado. Pero bueno, esperar a ver qué pasa. Yo igual les insisto, empatía. Muchas personas tienen personas enfermas, han muerto familiares, los papás han fallecido, ¿sí? Es muy duro para una persona que los dos papás hayan fallecido, ¿sí? En todo esto es bien difícil lo que están pasando muchos, ¿sí? Entonces, pues empatía, muchachos, empatía y apóyense. Esas actividades de que nos vamos a apoyar unos a otros es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Apóyense, sí me da rabia que o me molesta, esto sí, no estoy de acuerdo, pero apóyense, ¿sí? Sí, más adelante cuando salgamos de esto le puedo hacer el reclamo, ¿sí? Pero de pronto uno no sabe por lo que están pasando exactamente, ¿sí? Toda la tensión que esto lleva. Entonces, eh, es ayudarse unos a otros. Y esperemos, igual en esta clase vamos bien. Listo. Quiero hacer al menos unos ejercicios. Quiero hacer tal vez el 40, el que aparece como 13. Listo, el 13. Este es muy bien representativo. Permítanme, lo pongo acá. Es que es 13 y 14. 13 y 14. No, 12 y 13. 12 y 13. Que aparece ahí en la lista. Entonces, vamos aquí. Vamos a dejar de presentar. Bien. Entonces, ¿todo lo están viendo? ¿Ya cargó? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, por favor, mientras yo voy por agua, ustedes lo leen, piensan qué es lo que deberíamos hacer y lo resolvemos en un momento.
Bien, entonces, dice, un plano inclinado de ángulo 20 grados tiene un resorte de constante elástica de 500 newtons sobre metro anclado en el fondo tal que el resorte queda paralelo a la superficie, como se muestra en la figura. Un bloque de masa de 2.5 kilogramos se coloca en el plano a una distancia de 0.3 metros de resorte. Desde esta posición, el bloque es proyectado hacia abajo dirigido al resorte con rapidez de tanto, ¿sí? Entonces tiene una velocidad inicial. ¿Cuánto se comprime el resorte cuando el bloque está momentáneamente en reposo? Es decir, lanzo el bloque con una velocidad, el bloque está a una distancia de 0.3 metros del resorte. Cuando llega al resorte tiene una mayor velocidad, ¿sí? Se supone que no hay fricción. Empieza a comprimir el resorte, lo comprime hasta un máximo. Hay un momento en el que la compresión es máximo, ahí la velocidad final es cero. Y ahí es donde nos piden analizar el movimiento. Realmente lo que va a pasar es que él se comprime, la velocidad final es cero y y lo devuelve. El resorte hace que la masita se devuelva, ¿sí? Y de hecho va a llegar hasta la misma altura, si no hay pérdidas por fricción, va a llegar hasta la misma altura. Ese sería el movimiento completo. Pero nos están diciendo cuánto se comprime, cuál es la máxima compresión que va a tener el resorte. ¿Claro para todos? Listo. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Quién me dice? Profe, pues igualar energía inicial y final y de ahí hallar D, ¿no? D no, sino X, ¿no? Efectivamente, inicial y ahí hallar. María Paula, no necesitaría realmente un diagrama, ¿sí? La normal no hace trabajo, ¿sí? Entonces, lo único que las energías involucradas es la gravitacional, la cinética y la del resorte, ¿sí? Si no hay fricción, no necesito de hecho de hacer el diagrama, ¿sí? ¿Listo? Hay una cosa que es que, bueno, yo necesitaría saber la altura. ¿Cómo hallo la altura a la que está el resorte? La que está la masa, que me dan, no el resorte. Porque tengo esa distancia D, pero esa no es la altura. Con seno teta. Con trigonometría, efectivamente, con trigonometría. Entonces hagamos aquí. Fíjense lo siguiente. La masita está acá. Yo sé que esta mide D. Este ángulo bueno, sí. Este ángulo de acá es este mismo ángulo de abajo. ¿Es claro para todos? O sea, trazo una línea justo acá. Justo acá. Entonces, quiero saber cuánto es esta altura H. ¿Sí? Opuesto, que es H, es igual a hipotenusa, que es D. Hipotenusa es D, altura es H. Por el seno del ángulo. ¿Sí? Como tengo D y seno del ángulo, tengo la altura. ¿Listo? Así yo sé cuál es la altura. ¿Claro para todos? Mi altura inicial. Entonces, voy a medir desde este punto. Desde este punto. Ese es mi eje Y. Desde ahí mido. Desde ahí mido. Entonces, mis energías iniciales. Bien. Energía inicial. Pues es cinética inicial más potencial gravitacional inicial más la del resorte elástica inicial. La del resorte es cero porque al principio el resorte no está comprimido ni estirado. La energía cinética no es cero, es un medio de la masa, hagámoslo con numeritos, 2.5 kilogramos. Por la velocidad, me dice que le imprimen una velocidad de 0.75 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Y la energía potencial gravitacional inicial es la masa, que es 2.5 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura. Pero la altura es
D, que es 0.3 metros. Ya me aburrí de esto. Por el seno del ángulo. El seno de... ¿cuánto es el ángulo? 20 grados. 20 grados. Gracias. 20 grados. 20 grados. ¿Listo? Esa es mi energía inicial. Eso es solamente un número, no tengo ninguna incógnita ahí. Entonces yo podría saber cuánto es mi energía inicial. Energía cinética más energía potencial gravitacional. ¿Alguien me ayuda con esa cuentica ahí? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mg por h, que en este caso es hipotenusa por seno del ángulo. Entonces, mientras ustedes, alguien me ayuda ahí, entonces vamos a poner aquí energía final. Energía final. En la energía final, pues tendría cinética final más potencial gravitacional final más potencial del resorte final. La energía cinética final es cero. Es cero porque se supone que es cuando el resorte está totalmente comprimido. ¿Listo? Ahora, empecemos con la del resorte. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ampliar acá. ¿Alguien me confirma ese valor? Cuando el resorte está comprimido, ¿sí? Se comprimió, o sea, la masita ahora está, ¿cómo hacerlo? Permítame. La masita inicialmente estaba acá, tenía que mi distancia de era hasta acá, y ahora hay una distancia X que lo comprimió, ¿sí? Voy a llamar esta distancia X la compresión, o sea, lo que bajó más aparte de 3.21, entonces pongan unidades, chicos, 21.7 joules. Listo, joules, gracias. Listo. Entonces, ahí tengo la energía inicial. Entonces, fíjense, esto lo llamo X. Es claro lo que se comprimió sobre la rampa. Se comprimió un poquito sobre la rampa. Voy a prender aquí la cámara. No, esto no es. ¿Me están viendo ahí, cierto? Sí, profe. Sí, señor. Entonces tengo esto. Tengo la masita, la lancé, llegó hasta una distancia de, ahí toca el resorte y baja un poco más, se comprime, baja un poco más. A esa distancia que bajo en ese plano lo llamo X, que es justamente lo que se comprime el resorte, este pedacito de acá. Se comprime acá. Entonces baja desde acá, ahí toca el resorte, pero baja un poquito más, se comprime. ¿Listo? ¿Quieren ver mi herida? Sí, profe, una, no mentiras. Bueno, Listo. ¿qué le pasó, profe? En serio, hablando de todo. Me corté con un vidrio del baño. Ah, 10 puntos y cogió el músculo. uy. ¿Y qué Sí, parte fue, profe? Ay, La pierna. ay, ay. sí, pero bueno, no fue tan grave. Y en el dedo también me corté. Ahí fueron 4 puntos. Uy. Sí. Entonces, los baños son peligrosos. Yo pensaba que había sido montando cicla, profe, la verdad. No, sí, sí, ya me ha pasado, pero si preguntan, fue en una protesta. Listo. Bien. Ok, entonces, es lo que se comprime. Quiere decir que tengo que mi energía potencial elástica es un medio de K, que es 500 newton sobre metro, por x cuadrado, que es la distancia que se comprimió, que no sé exactamente cuánto es, pero que es exactamente lo que me preguntan. ¿Sí? Ahora, más, ¿será que hay energía potencial? ¿Tengo que considerar la energía potencial o no? Gravitacional. Claro que hay que considerarla, porque está por debajo de Y. Muy bien, Nicolás. Está por debajo de Y. Entonces, en el punto donde toca el resorte, pues es cero, pero yo bajé. ¿Cómo calculo la distancia que bajé? Ahora llamemos esta distancia H mayúscula. Es el pedacito que bajó. ¿En qué color? Otro color, verde, verde, verde. Es lo que bajó. Esta distancia la voy a llamar H mayúscula. ¿Cuánto es H mayúscula? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es H mayúscula?
X seno de 20, porque ahora es el mismo triangulito, entre comillas, es el mismo ángulo acá, solamente que ahora no es D, sino es X. Entonces, H mayúscula es X seno de 20. Sin embargo, voy hacia abajo, entonces tengo que ponerle un menos, porque ese H tiene que ser negativo. Yo estoy considerando que ese X es una distancia positiva, ¿sí? Es la magnitud, sea un centímetro, lo que sea. Entonces tengo que poner el signo a la mano porque está hacia abajo. El X lo estoy tomando como positivo, el seno de 20 es positivo, entonces como va hacia abajo es negativo. Claro para todos que sería negativo entonces sería menos m, 2.5 kilogramos, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por SH, que es menos, bueno, ya puse el menos, sería X, que no sé cuánto es, por seno de 20. Seno de 20. Esas son mis energías, esa sería mi energía final. Y ya tengo todo. ¿Por qué? Porque energía final es igual a energía inicial. Esos dos son iguales, quiere decir que esto es igual a 3.24 joules. Voy a subrayar aquí mi incógnita. Mi incógnita es X, tengo un X cuadrado acá y tengo un X acá. Repito, calculé las energías iniciales, energía cinética inicial más energía potencial gravitacional inicial. Energía finales es un medio de la elástica que depende de X y es la potencial. Catherine, es negativo por lo siguiente. Voy a hacer aquí un dibujito. Tengo aquí una masa. Inicialmente estaba a una altura h. Cuando toca el resorte está en cero, pero se comprime más, está más abajo. Entonces, esta h de acá, que está por debajo del eje que yo puse, es negativa. Entonces, h es negativo y tengo que considerar eso. Primero estaba arriba del eje, positivo, y luego estoy debajo del eje, entonces negativo. En la potencial elástica, María Paula, el X es menos X, pero como es al cuadrado, da lo mismo. La energía potencial elástica siempre es positiva, porque como está al cuadrado, pues me da lo mismo. Estrictamente sería menos X, pero pues es menos, menos por menos da más. Entonces, eso siempre me da positivo. ¿Sí? Por eso yo tendría que haber puesto entre comillas el menos, pero pues como no importa si se comprime o se estira, la energía es la misma. Como está el cuadrado, entonces listo. Esta ecuación solamente tiene una incógnita. ¿Qué tipo de ecuación es? Es una cuadrática, ustedes saben solucionar una cuadrática, entonces solucionenla y me dicen cuánto es X. Yo aquí también voy a abrir el programa para hacerla.
Profe, si estás hablando, el micrófono no está apagado. Gracias, muy amables. Estoy hablando solo hace 2 minutos. Muchas gracias. La distancia es 0.013 metros. Tengo 2 soluciones. Una es positiva y otra es negativa. La negativa no la tomo en cuenta porque yo en mi análisis de energía potencial coloqué que X era positivo, entonces solamente 0.13 metros, 13 centímetros. Por ahí había otra respuesta, era porque la calculadora estaba en radianes, no en grados. La respuesta correcta sería 0.013 metros en grados. Lo que pasó fue que yo le di una velocidad inicial, bajó 30 centímetros, comprimió el resorte 13 centímetros adicionales, ¿sí? Y esa es la compresión máxima del resorte. El movimiento completo realmente es que el resorte se comprime, vuelve y se expulsa la masita y sube una distancia, ¿sí? Que es la misma si no hay pérdidas por fricción. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios? Profe, ¿podrías volver a repetir por qué se tomó la positiva? ¿En cuál análisis dijimos Ok, eso? bien. Yo cuando hice este diagramita acá, supuse que él era X positivo y puse el menos automáticamente. Ahí estoy suponiendo que el X es positivo, ¿sí? Por eso puse el menos. Entonces, mi X por su posición es positivo porque ese H me tendría que dar negativo. Si yo tomara el X como negativo, con ese menos me daría positivo y el H estaría por encima, lo que no tendría sentido, ¿sí? Entonces, aquí supuse que el X era positivo, ¿sí? Y puse el menos para obtener el H negativo, ¿sí? Que viene acá, ¿sí? Entonces, el X tiene que ser positivo y tendría que descartar mi solución negativa. ¿Es claro, Juana? Sí, señor. Claro, gracias. Listo, bueno, perfecto. Bien. Y ya, con eso terminamos, porque se nos acaba el tiempo. Listo. Entonces, el viernes continuamos en la misma dinámica. Diré 2 cositas sobre energía y empezaré la parte de momento lineal e impulso, que es la parte de colisiones. ¿Listo? ¿Algún Profe, otro yo tengo unas comentario, pregunta? preguntas rápidas sobre los ejercicios. En el 7 ahí hablan de, de una ecuación, pero no la enuncian, pero pues me imagino que es la de trabajo igual a fuerza por distancia. Ah, ok, es verdad. ¿La fuerza es constante o no en ese ejercicio? Ah, sí, la fuerza es Eh, constante, sí, la fuerza sí, es constante, sí. Sí, esa es la ecuación de trabajo, fuerza, producto, punto de distancia. ok. Y desde en el 9 cuando habla desde el punto de partida, el punto de partida es cuando el resorte está comprimido, ¿no? O sea, no es de El el de la equilibrio. pistola, sí. Sí, Un mecanismo de lanzamiento rifle juega con... ¿Dónde dice el punto de partida? cuando habla de la altura máxima, dice que desde el punto de partida, se mide desde el punto de partida. Mm, Sí, está ahí desde donde yo lo lancé, desde donde yo lo lancé. O sea, desde la figura A, Ok, desde ok, la figura A, ¿sí? Desde la figura A. listo, perfecto. Listo. Ok, bueno, creo que esas son mis preguntas por ahora. Ok. Gracias, profe. Miremosla. Miremosla. Jesús se está preguntando qué pasaría si yo derivo acá. Entonces, si yo, por ejemplo, mm, lo que pasa es lo siguiente, mi formulita, mm, lo que pasa es que si yo tengo que energía inicial es igual a energía final, y tengo que la energía inicial es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mgh, es igual a un medio de la, bueno, velocidad inicial, altura inicial, cambiémosle la letra y inicial, b final al cuadrado, más un medio de, no medio, sino mg
Y final. Si yo derivo cualquiera de los dos lados con respecto al tiempo, ¿cuánto me daría? Si yo derivo un lado con respecto al tiempo, ¿cuánto me daría eso? La respuesta es 0. Me debería dar 0 porque esto es constante, la energía es constante, es un valor constante que no depende del tiempo. Si la energía en un sistema no hay fuerzas disipativas, en todo instante es constante. La energía en cada punto, en cada instante es constante, porque se conserva. Entonces, si yo la derivo con respecto al tiempo, me da 0. Entonces, si yo derivo esto y no hay fuerzas como la fricción, etcétera, eso me debe dar 0. Eso me debe dar 0. Si yo derivo la energía cinética, por otro lado, solamente la energía cinética, no la energía total acá, sino la energía cinética, derivo K con respecto al tiempo, uno estaría tentado a pensar que es el momento, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque esto es la derivada del tiempo de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa, pues es constante. La derivada de la velocidad al cuadrado con respecto al tiempo, ¿sí? Esto no es solamente 2b. Esto es, bueno, un medio de la masa. La derivada de la velocidad es al cuadrado, es 2 veces la velocidad por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. Quiere decir que la derivada de la energía cinética es igual a la masa por la velocidad, que es el momento lineal, pero por la aceleración. Entonces, como nosotros veremos más adelante, tendremos la conservación del momento y la conservación de la energía en las partes de colisiones. Las dos ecuaciones son independientes, ¿sí? Vienen de fundamentalmente de cosas diferentes. La conservación del momento viene de algo que se llama invariancia ante traslaciones y la conservación en la energía viene una cosa de invarianza en el tiempo. Es una cuestión matemática, pero el punto es que son dos cosas separadas. Podría parecer que están relacionadas, ¿sí? Pero son cosas independientes. Vamos a ver que nuestra ley de conservación de la energía es independiente de la ley de conservación del momento. De hecho, muchas veces se me conserva el momento, pero no se me conserva la energía, ¿sí? Eso va a pasar muchas veces, son cosas independientes. Entonces, aunque parece que estuvieran relacionadas en el sentido de que como que si derivo algo, realmente son independientes, ¿sí? Claramente, con la masa y la velocidad puedo calcular la energía cinética o el momento, lo puedo hacer. Pero desde el punto de vista fundamental me están describiendo como dos cosas aparte, ¿sí? Me están capturando dos cosas aparte, dos conceptos diferentes. ¿Más o menos? No, el momento lo vamos a ver.